La isla hermosa con Paco Nájar. Descubramos juntos las peculiaridades y maravillas que esconde Taiwán, así como su vibrante pasado y presente. Hola queridos oyentes, bienvenidos a La Isla Hermosa por Radio Taiwán Internacional. Soy Paco Nájar, encantado de reencontrarnos hoy comenzando una nueva semana. Hoy vamos a conversar sobre uno de los temas más debatidos en los últimos tiempos, la inteligencia artificial. En Taiwán crece la preocupación por el acceso cada vez más generalizado a aplicaciones de inteligencia artificial entre niños y jóvenes, que ha superado la capacidad de respuesta de legisladores, educadores y padres de familia, y por los potenciales efectos negativos que su uso excesivo o inadecuado podría acarrear. Este mes de julio, el proyecto de ley básica sobre inteligencia artificial está siendo discutido en varias comisiones del Yuan legislativo, aunque su promulgación definitiva podría tardar algunos meses más. Y en este contexto, legisladores, expertos y autoridades gubernamentales han compartido recientemente sus puntos de vista y expectativas para esta nueva legislación, que proteja a los más pequeños. Ahora les cuento mucho más. A finales de junio se convocó a una rueda de prensa donde las legisladoras Zhang Yalin y Lin Yijin del Partido Democrático Progresista, junto con representantes de ONGs dedicadas al bienestar y educación infantil, pidieron que la nueva legislación contemple mecanismos éticos y de clasificación por edades que garanticen un entorno más seguro para niños y jóvenes. Zhang Yalin indicó que las versiones borrador del proyecto de ley que se están discutiendo en el Yuan legislativo no ponen suficiente énfasis en la protección específica para menores. Ella pidió incluir guías de uso de inteligencia artificial por edad y mecanismos de protección que tengan como núcleo los derechos del niño. La legisladora hizo hincapié en que por más rápido que avance la innovación tecnológica, no se pueden ignorar los derechos humanos. En especial debe primar el principio del mayor bienestar del menor, dijo ella. Su colega Lin Yijin indicó que la educación sobre inteligencia artificial debe comenzar desde una edad temprana, pero haciendo hincapié en su uso ético. Otra preocupación planteada en la conferencia de prensa fue la falta de preparación en el sistema educativo. Xie Zhongwei, presidente de la Asociación Educativa Fangpan, señaló que los docentes, de cara a esta ola tecnológica, a menudo no cuentan con las herramientas para lidiar con ella. Esto decía él. Actualmente, tanto en el sector público como en el privado, la mayoría de los recursos educativos sobre inteligencia artificial se enfocan en cómo redactar mejores comandos de instrucción o cómo generar imágenes, pero rara vez se enseña a los docentes sobre los posibles sesgos, los dilemas éticos o cómo evaluar si deben o no utilizar la información generada por la IA. Como no existe una metodología ni lineamientos claros listos, las escuelas han buscado la mejor manera de responder al reto con las herramientas disponibles. Los profesores están sobrecargados y los estudiantes aprenden a prueba y error. Esto no es un problema exclusivo de Taiwán. Tanto los países miembros de la OCDE como la Unión Europea ya han incluido la alfabetización en IA dentro de sus políticas educativas. Por su parte, Chen Yilin, secretaria general de ECPAT Taiwán, una organización de protección de menores, indicó que muchas aplicaciones de inteligencia artificial no están diseñadas para los niños, pero sí que son ampliamente utilizadas por ellos. Ella advirtió que se han detectado casos de chatbots o bots conversacionales que inducen a menores en temas inapropiados. Por ello, pidió que la nueva ley incorpore la protección infantil como un eje central. De esto hablamos a continuación.
La semana pasada, Xie Zhongwei, de la ONG educativa Fangpan, a quien ya mencionamos, profundizó en una entrevista sobre los riesgos de aplicaciones de inteligencia artificial en menores. Él hizo hincapié en que el uso de estos aplicativos entre estudiantes taiwaneses es más extendido de lo que muchos padres imaginan. Él dio como ejemplo la aplicación Character AI, que permite a un usuario chatear con personajes creados por inteligencia artificial. Estos personajes imitan en su modo de dialogar a personas reales, tanto actuales como históricas, o pueden también ser ficticios, inventados por otros usuarios. Xie Zhongwei indicó que hay casos de estudiantes de secundaria con un alarmante nivel de dependencia a esta aplicación, con graves casos de envío de fotos íntimas que terminan filtrándose, o la discusión de temas inapropiados que distorsionan su percepción de relaciones afectivas saludables. A ello, continuó Xie Zhongwei, se suma el uso frecuente de la inteligencia artificial para realizar las tareas escolares y proyectos académicos, lo que pone a los profesores en una situación problemática y confusa. Se torna más difícil medir el progreso real, evaluar con precisión y ofrecer correcciones y consejos a los trabajos de los estudiantes, porque la autoría de sus tareas está en la práctica compartida con la máquina, y no siempre es obvio distinguir en qué proporción. Xie reiteró la urgencia de establecer directrices claras y adaptadas por edad para niños y jóvenes, que incluyan no solo el uso técnico de las herramientas, sino también una reflexión crítica sobre la veracidad y confiabilidad del contenido generado. Además, el experto advirtió que muchos padres aún no comprenden cuán profunda y transformadora es esta tecnología para sus hijos. Él hizo un llamado a los padres de familia para que adopten una postura más proactiva e intervengan positivamente en la interacción que sus hijos tienen con la inteligencia artificial. En este contexto, el ministro de Desarrollo Digital, Huang Yannan, aportó una visión sobria pero esperanzadora sobre el camino legislativo que se vislumbra para Taiwán en el campo de la inteligencia artificial. En una entrevista concedida el 26 de junio, explicó que la Ley Básica de Inteligencia Artificial servirá como un marco general, mientras que los detalles técnicos y operativos se establecerán posteriormente mediante enmiendas de ley o leyes secundarias. Entre lo que podrían abarcar aquellas leyes secundarias sobre inteligencia artificial, el ministro mencionó responsabilidades penales por la difusión de noticias falsas y la obligación de señalar de manera visible, por ejemplo mediante marcas de agua, cuando un contenido audiovisual ha sido generado por inteligencia artificial, de modo que el consumidor sepa claramente la naturaleza del video. El ministro Huang destacó que el enfoque legislativo buscará no solo controlar riesgos como la desinformación, la discriminación o la falta de transparencia, sino también educar y empoderar al público. Él advirtió que antes se decía que lo que veíamos con nuestros ojos era verdad, ahora ya no necesariamente lo es. E hizo hincapié en que, además de leyes, será fundamental que la ciudadanía desarrolle un sentido crítico y esté alerta ante la posible falsedad de contenido que circula en redes. Aún hay mucha tela por cortar en este tema, que es el uso apropiado de la inteligencia artificial. Un cuerpo legal y lineamientos claros que pongan a niños y jóvenes a salvo de potenciales usos nocivos de esta tecnología es una tarea que gobiernos y académicos de todo el mundo están intentando resolver. En esta cuadratura del círculo, creo que nosotros, los consumidores, seamos estudiantes o trabajadores o padres, también tenemos que poner de nuestra parte para, al menos en lo que podamos, encauzar los usos de esta maravilla tecnológica hacia el aprovechamiento más benéfico posible y evitar, metafóricamente hablando, inundaciones no deseadas. Queridos oyentes, esto fue La Isla Hermosa. Mi nombre es Paco Nájar y conmigo será hasta una muy próxima ocasión, como siempre aquí en Radio Taiwán Internacional. Que estén muy bien.